Ya. ¿Me escuchan, chicos, antes de empezar? Si no, no quiero hablar solita. Sí, profe. Sara, Sí, profe. Isaac, ahí están. Qué emoción. Ya, vamos con el sistema excretor. ¿Cuál es la función del sistema excretor? Expulsar todas las sustancias de desecho, ¿ya? Entonces, vamos a meternos en la cabecita. Sistema excretor, expulsamos todas las sustancias de desecho. Para eso sirve, ¿ya? Del endocrino, fabricar hormonas. Del digestivo, digerir, absorber alimentos. Del respiratorio, intercambio de gases, como el oxígeno y el CO2. ¿Cuál más vimos? El sistema circulatorio, transporte de sustancias por todo nuestro torrente sanguíneo a todo el cuerpo. Y tenemos el excretor, que es el que elimina sustancias de desecho. Entonces, ¿cuál es la función? Expulsar las sustancias de desecho procedentes del metabolismo celular que ha recorrido y transportado la sangre. El sistema excretor comprende el sistema digestivo, el respiratorio, las glándulas sudoríparas y el aparato urinario. ¿Cuáles son los órganos y partes? Los riñones, vías urinarias, los uréteres, la vejiga y la uretra. Entonces vemos, tenemos aquí las partes, tenemos los riñones, las vías urinarias, que son estas de aquí, las vías. Listo. Los uréteres, ¿dónde están? Ah, estas son mis uréteres, estos de aquí. Las vías urinarias son estas de acá abajo. Ya. La vejiga, tenemos la vejiga y la uretra. Entonces, todo lo que sea vías urinarias es lo que conduce la orina hasta el momento de expulsar el cuerpo. Estas de aquí, los uréteres y la uretra, son las vías urinarias. Entonces, tenemos tres partes: riñones, vías urinarias y la vejiga. ¿Ya? Este sistema excretor está conectado con nuestro sistema nervioso. Miren, está aquí conectado. ¿Sí ven? Que van las venas y arterias conectadas con nuestro sistema nervioso. Nervioso, circulatorio. Cuando me confunda, dígame. Ya. ¿Cómo se forma la orina? Entonces, estas letras que he colocado aquí, bueno, son del libro del Ministerio de Educación del 2018, bueno, porque esa es la última edición, según tengo entendido, de segundo bachillerato. Toda la información que yo saqué de los libros del Estado, por si acaso nos tomen así como está en los libros. Toda la información que saqué de aquí es del libro y está en estos dibujitos. La primera observación. Cada riñón está constituido por ¿cuánto? 1 millón de nefronas. Entonces nos vamos a este dibujo. Las nefronas son estos pelitos que yo tengo aquí. ¿Listo? Y cada nefrona está conectado con venas y arterias para poder desechar las sustancias que no nos sirven, que no le sirven al cuerpo. Entonces aquí vamos a hacer una ampliación de una nefrona y tenemos esto, o esto, que es lo mismo, sino que lo han representado en dos formas. Ya. Vamos a ver qué más me dice. Encargadas de filtrar la sangre y formar la orina. Entonces, las nefronas son encargadas de formar la orina y filtrar la sangre. Cada nefrona consta de un glomérulo. A ver, esta es la nefrona, ¿ya? Uno de estos pelitos es esto de aquí. ¿Listo? Está compuesta por un glomérulo renal. ¿Dónde está el glomérulo renal? Es este de aquí. Capilares glomerulares, este circulito de aquí. Esto es un glomérulo. Ya, y entonces este es lo mismo que este de aquí o este de acá, sino que aquí está el dibujo así en vertical, ¿no? Pues cada nefrona es uno de estos pelitos, le hago una ampliación y es esto, y está compuesto por un glomérulo, que es un ovillo de capilares envueltos por la cápsula de Bowman. ¿Dónde está mi cápsula de Bowman? Esta de aquí que está de amarillo, ¿ya? Esta es mi cápsula de Bowman. ¿Sí? Miren, aquí está cápsula de Bowman y tengo un ovillo. Este ovillo es el glomérulo que se encarga de filtrar la sangre. Este filtra la sangre y convierte en orina. En el glomérulo se filtra la sangre de modo que una mezcla de agua y sustancias pasa a la cápsula de Bowman. Ya, ojo con esto.
Viene por aquí la sangre, y llega aquí al glomérulo. En el glomérulo se filtra la sangre y las sustancias que no nos sirven. Las sustancias que sirven de la arteria van a regresarse y van a salir por acá. Las sustancias que no sirven en la sangre de la arteria van a filtrarse y van a bajar por aquí. Las piedritas que no le sirvan a la sangre van a bajar ¿por dónde? Por la cápsula de Bowman. Por eso dice 1. Y aquí en la posición 2 van a haber piedritas o cosas que sí le sirven a la sangre. ¿Y qué es lo que va a hacer este tubito? Devolverla a la sangre, porque a veces en los filtros no se pasa información que sí necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí sirve va a regresar acá. Aquí a donde se ha llamado capilares peritubulares, ¿ya? Y lo que no sirve, la sangre que salió. A veces la sangre también se escapa con cosas que no le sirven. Lo que no le sirve puede estar aquí mezclado y lo regresa nuevamente. Entonces, lo que no sirve va a estar aquí, en la parte de amarillo. Dice 3, regresa lo que no sirve acá y sale finalmente, dice excreción urinaria. Entonces, lo que sirve, no sirve, se intercambia aquí. Lo que no sirve, ¿para dónde se va a venir? Por acá, por este tubito de acá. Y va a bajar ¿hacia dónde? Hacia el uréter. Esa explicación está aquí, lo que les acabo de explicar. Entonces, dice, esta mezcla sale hacia el túbulo renal. ¿Dónde está el túbulo renal? Por acá creo que está. Acá. Por acá. Ah, sí, por acá. Bueno, ya le buscamos porque tengo otro dibujo. Ya. ¿Dónde está? Ya. Túbulo renal, donde gran parte del agua y las sustancias que son aprovechables es reabsorbida por capilares adyacentes. Además, desde estos capilares se excretan directamente a los túbulos renales con otras sustancias. Las nefronas se disponen en el riñón de forma que el glomérulo se encuentra en la parte más externa. ¿Dónde está el glomérulo? Acá. ¿Sí? Entonces, las nefronas tienen esto. Cada nefrona tiene un glomérulo y una cápsula de Bowman. ¿Ya? Mientras que el túbulo renal se adentra hacia la parte central. Entonces es hacia adentro. Acá está, aquí ya la entendí. Por acá adentro, hacia afuera tenemos estas nefronas y acá adentro en estos tubitos de acá están hacia adentro del riñón. Eso nos quiere decir. Ya. Las sustancias de desecho y parte del agua de los túbulos renales o esto conocido como la orina, se dirigen hacia los uréteres, entonces se dirigen hacia los uréteres a través de la pelvis. Las paredes de los uréteres contienen tejido muscular que genera movimientos peristálticos. ¿Qué era un movimiento peristáltico, chicos? Subimos en digestivo. ¿Qué era un movimiento peristáltico? La peristalsis decía en el sistema digestivo. Eso de las vellosidades del intestino. Sí, pero no necesariamente del intestino y no necesariamente de las vellosidades. Es el movimiento como contracciones, como la serpiente, que el alimento va bajando y se va cerrando y se va abriendo, ¿sí? Como cuando una serpiente se alimenta, el movimiento del cuerpo de la serpiente cuando se alimenta de algo. ¿Han visto videos donde que la serpiente se come una rata? La rata empieza a pasar por todo el cuerpo de la serpiente haciendo unos movimientos. La serpiente como que la empieza a empujar. Sí, la peristalsis son movimientos dentro de los tubos. Como que se abre y se cierra, se abre y se cierra y la sigue empujando. ¿Ya? Eso se da aquí en el esófago, también se da en el esófago y en todo el intestino, sí se da. Sí, lo del intestino está muy bien. Entonces, como que se cierra, se abre. Entonces, eso sucede, estos movimientos peristálticos también suceden en las paredes de los uréteres para empujar la orina, para eso es. Entonces, por eso dice, estos movimientos impulsan la orina hacia la vejiga, porque sin estos no se quedará ahí la orina, ¿no? Y de allí a través de la uretra se expulsa al exterior. Entonces, esa es la imagen. Este es más grande o este que es lo mismo. Entonces, lo que vamos a ver es la imagen de una nefrona. Nuevamente les repito. La arteriola ingresa por aquí con su sangre. Llega a este filtro. En este filtro llamado glomérulo, recoge las sustancias que no le sirven y le empiezan a empujar para acá donde está la F. Esta por aquí va a ser la orina. ¿Sí? Por aquí se va lo que no sirve, no nos sirve y nuevamente
simplemente sale para la vejiga. De la vejiga ya la expulsamos hacia el exterior. ¿Listo? Lo que sí le sirve a la sangre, en cambio, empieza a recorrer las arterias, arteriolas que son más delgaditas. Lo que sí me sirve, entonces, en cambio, sigue transcurriendo, pero aquí puede suceder que hayan sustancias que no le sirven, entonces el cuerpo se da cuenta, parece que hay más sustancias que no me sirven, ¿y a dónde le ingresan? Acá, a este túbulo proximal, donde está la orina. Entonces, lo que no me sirve sigue ingresando. Y aquí el cuerpo se da cuenta que hay sustancias que sí le sirven, que están mezcladas con las sustancias que no me sirven. Entonces, ¿a dónde ingresan? Acá. ¿Sí? Entonces, es un intercambio. Se dan cuenta, lo que sirve, sirve, lo que no me sirve, voy intercambiando. Sí, voy intercambiando, intercambio, hasta que finalmente ya he filtrado lo suficiente. Lo que no me sirve de verdad ya va a salir hacia la vejiga. Y el resto de sólidos que tengamos o de sustancias van a quedarse en la sangre y siguen circulando por nuestro cuerpo. ¿Ya? Esto se va a la vena y de la vena ya como ya no tengo oxígeno, se va al corazón y del corazón a los pulmones y se repite el ciclo. ¿Listo? Las letritas que dice aquí, F, filtración, obviamente aquí filtro. R, reabsorción, o sea, reabsorbo todo lo que sí me sirve. Y S, secreción, es secretar lo que no me sirve. Excreción debe ser al final porque yo ya saco todos los desechos. Algunos cuidados del sistema para evitar enfermedades, beber agua, ya no retener la orina en la vejiga porque esto favorece las infecciones. Evitar durante el uso de papel higiénico que entre en contacto la uretra y el ano, lo que puede originar infecciones de orina. Esto usualmente sucede en las mujeres porque nuestro organismo está dispuesto de esta manera, ¿no es cierto? Está muy cerquita la vejiga, ¿qué se dice? La uretra que tenemos aquí, muy cerquita a la vagina y de la vagina aquí al ano. Ese es el problema anatómico que tenemos nosotras. Solemos sufrir de más infecciones en comparación con el hombre. Entonces, si ven estos puntitos, son las bacterias que ingresaron de aquí, de nuestro ano. Lo que suele suceder es que infecta acá la vagina y acá la vejiga. Sí, ese es el problema de nuestra anatomía femenina. Beber mucha agua. Algunas enfermedades como la insuficiencia renal, esto saqué del libro. Bueno, todo esto saqué del libro, así que ojo con todo, por si acaso. Sí, insuficiencia renal. Tenemos insuficiencia renal, deficiencias en el filtrado de la sangre, lo que aumenta las sustancias de desecho en la sangre. O sea, ¿qué es la insuficiencia renal? Cuando nuestros riñones no filtran bien los desechos. Entonces, ¿qué es lo que hace si yo no filtro bien los desechos de la sangre? Estos siguen circulando por nuestro cuerpo, ¿sí? Eso quiere decir insuficiencia, que yo no puedo filtrar bien los desechos, ¿sí? ¿Qué puede causar? Las causas que generan la insuficiencia renal, hipertensión, infarto, hemorragia. ¿Y cuáles son los síntomas? Descenso en el volumen de orina, claro, porque ya no tengo tantos desechos, como no filtro bien, la cantidad de orina es más pequeña y varias veces, ¿sí? Evacúan varias veces orina, pero en pocas cantidades. Anemia, náuseas. ¿Cuál es el tratamiento? Hidratación, tomar mucha agua y medicamentos. Esta enfermedad que encontré en su libro también es la pelionefritis, que es cuando el riñón se inflama debido a varias infecciones, así que no, hay que evitar que tengamos infecciones también. Los síntomas, fiebre, dolor, sensación de ardor al orinar, tratamiento, medicamentos, o sea, todo es medicamentos. La pielonefritis, como vemos, este es agudo, está inflamado, si se ve, pero cuando está crónica, miren, se forman unas bolsas, o sea, terrible, terrible, miren, unas bolsitas, así, comparando, hay que evitar esto, ¿sí? Entonces, acá, en cambio, en la insuficiencia renal, si ven que los desechos, también a veces sucede que estos, como no filtro bien, puede suceder que se acumulen estos desechos, miren, son bien grandes, ¿no? Eso también puede suceder. Son bien grandes y pueden generar cálculos a veces también, sí, cálculos en los riñones, hay de todo. Vamos con el sistema nervioso. Antes de empezar al nervioso, ¿alguna pregunta? Preguntas que no haya quedado algo claro con este esquema o con otra cosa que esté aquí sobre el excretor. Preguntas, chicos.
No, profe. Ya. Ya. Vamos con el sistema nervioso. Nervioso. Analiza todos los estímulos captados por los sentidos, por los receptores internos. Elabora respuestas. Entonces, nuestro sistema prácticamente responde a los estímulos que nosotros sentimos, ¿sí? Si yo tengo hambre, mi reacción va a ser una ardienza en el estómago, mi cerebro va a mandar esa información y va a decir, tengo hambre, necesito más energía. Entonces, yo reacciono a este estímulo que es alimentarme. Si alguien me pincha en el brazo, entonces, ¿cuál va a ser mi reacción? Apartarme o empujarle a la persona para que no lo haga, ¿sí? O si, no sé, todas las reacciones que tengamos, ¿sí? Todas las sensaciones captadas van a llegar aquí al cerebro, ¿ya? Tenemos algunas partes, bueno, son dos prácticamente que ya vamos a ver. Ya, ¿para qué suceda esto de recibir los estímulos y respuestas en nuestro cerebro? Es gracias a las neuronas. Vamos a tener aquí la estructura de las neuronas, que cuando vimos esto en presencial dijeron, profe, esa imagen está en el libro. Sí, está en el libro. Esta es la estructura de una neurona que tengo axón, que es toda esta colita. La dendrita son estos pelitos, las dendritas, y el cuerpo neuronal es este centro, este núcleo. Vamos a explicar. El cuerpo neuronal es la parte de la neurona que contiene el núcleo y la mayor parte del citoplasma. Bueno, este es el citoplasma. Dendritas son las ramificaciones que parten del cuerpo de la neurona. Entonces aquí está el cuerpo de la neurona y aquí tengo estas ramitas, estos pelitos, ¿ya? Dendritas. Las neuronas se conectan entre sí y reciben la información por las dendritas. Se conectan las dendritas para recibir y transportar información. El axón es esta cola de aquí, recubierta por la mielina. La mielina es una proteína que está acá, cubriendo el axón, ¿sí? Es este material que está aquí afuera, ¿ya? Cuando no tengo mielina, ahí se producen algunas enfermedades, porque esto ya es a nivel neuronal. Entonces hay que evitar matar nuestras neuronas. De hecho, sí, eviten tomar alcohol, dormir bien, algunas actividades para evitar matar nuestras neuronas, evitar tomar café, evitar tomar alimentos que tengan cafeína, ¿no? La Coca-Cola, uy, malísimo. El axón, ¿qué me dice? Es la prolongación más larga de las dendritas. Este es mi axón y poco ramificada. Su función es transmitir información a otras neuronas. Entonces la información va a venir por aquí, por las dendritas, va a caminar, y va a atravesar toda la colita de la neurona. Y va a salir nuevamente por estos pelitos. ¿Ya? Ese traspaso de información que acabo de hacer se le conoce como, son pequeñas corrientes conocidos como impulsos nerviosos. Cuando se comunican entre varias neuronas, se produce una corriente eléctrica o también impulso nervioso. La neurona que emite un impulso nervioso es la neurona presináptica, ¿ya? Y la que recibe es la postsináptica. A ver, la que emite el impulso nervioso, presináptica, y la que recibe, postsináptica, ¿ya? La comunicación entre las neuronas se establece en unas uniones denominadas sinapsis, formadas por el extremo de la neurona presináptica y la dendrita de la postsináptica. El espacio que queda entre ambas es el espacio intersináptico. Vamos a explicar eso porque supongo que no me han de haber entendido. ¿Qué es lo que sucede? Miren, esta es mi neurona con sus dendritas y con sus pelitos que salen del axón. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo esta neurona que se conecta con los pelitos de otra neurona y esta con otra neurona. O sea, todas las neuronas están conectadas. Mira, acá está al revés. La 1 se conecta con la 2, ¿ya? La información que envía va viajando por aquí y sale por las dendritas. La que envía se le conoce como neurona, ¿qué me decía? La que emite la información, el impulso nervioso, es la presináptica. Entonces esta 1 viaja la información por aquí y sale a las dendritas y la otra la recibe. Entonces esta es la neurona presináptica. La que recibe la información, la neurona 2, es la neurona postsináptica, ¿ya?
Esta, digamos que se conecta con otra. Entonces, esta va a enviar información y ya será neurona presináptica y la que recibe postsináptica. Facilito. Cuando se conectan estos pelitos, sucede intercambio de información, como vemos aquí en el 1. Intercambio de información, y en este espacio donde se intercambia la información, ¿cómo se le llamaba? Esta comunicación se llama sinapsis, ¿sí? Sinapsis, que están formadas por el extremo de la neurona presináptica y una dendrita de la postsináptica. El espacio que queda entre ambas es el espacio intersináptico. Esto, intercambio de información sinapsis, y este espacio se llama intersináptico, ¿ya? Entonces, sinapsis intersináptico. ¿Listo? Entonces, voy a transportar la información. Entonces, me dice, 1, el impulso nervioso viaja por la neurona presináptica. Allá viaja por esta, desde las dendritas hasta el extremo del axón. Entonces, aquí está mal dibujado. Esta debe ser la 1. Esta es la 1, aquí está mal. Porque me dice, desde las dendritas hasta el extremo del axón. Entonces, va viajando así, al revés. Esta es la 1, sí, ya decía yo. Va viajando hasta el extremo del axón. Y en la 2, este impulso provoca la liberación de unas sustancias llamadas neurotransmisores. Estos puntitos que están aquí han sido los neurotransmisores, ¿sí? Al espacio intersináptico. ¿Sí ven estos puntitos que están en el espacio intersináptico? Neurotransmisores que viajan hacia la otra dendrita. Entonces viajan hasta acá. La información llega a la dendrita de la neurona 2. Aquí no es 1, aquí es 2. Vamos a ponerle con. Aquí es 2. Y aquí es 1. Ya. Entonces viaja de la 1. La información llega aquí. Estas sustancias se llaman neurotransmisor y llega nuevamente a la neurona 2, que es la postsináptica, y la información atraviesa nuevamente por acá. Y así cada pelito se conecta con otra neurona y así todas las neuronas están conectadas, ¿sí? ¿Qué más? Y en la 3, los neurotransmisores cruzan este espacio, cruzan este espacio por aquí, y se unen a la dendrita de la próxima neurona, o sea, de la postsináptica, produciendo en esta un nuevo impulso nervioso, provoca la liberación de unas sustancias denominadas neurotransmisores al espacio intersináptico. Otra vez me dice eso. Preguntas, chicos, preguntas. Pregunten nomás. ¿Preguntas? ¿No? Pregunten, chicos, pregunten. Seguros, verán, si tengo que repetir, repito. Entonces, facilito, ¿no? Dendritas, axón, y se conecta nuevamente con las dendritas en este espacio de aquí. Las sustancias que yo intercambio son los neurotransmisores, son estos puntitos que apenas se ven, se van intercambiando. ¿En dónde? En este espacio intersináptico. ¿Ya? Facilito. Entonces, ahí es como están conectadas todas nuestras neuronas. Esa información son los estímulos de afuera. ¿Ya? Esa información, ¿para qué me sirve esto de las neuronas que están conectadas? Porque las neuronas reciben información que llega de acá, de todo nuestro cuerpo. Miren, de estos cables verdes que tenemos, son todos los nervios. Entonces, los nervios es información que va a llegar a la médula espinal y de la médula espinal va a llegar al cerebro, y en el cerebro tenemos nuestras neuronas que conectan esa información para que el cerebro pueda realizar alguna respuesta. ¿Ya? Para eso sirven las neuronas, porque a las neuronas llega la información recogida por todo nuestro cuerpo. Tenemos el sistema nervioso central y el periférico. Vamos a hablar del central. En el central, ¿dónde está? En el central, el central es este que observamos aquí. Está compuesto por el encéfalo. Déjenme ver, por el encéfalo y la médula espinal, ¿ya? Entonces, mi sistema nervioso central recoge la información de todo el cuerpo. El encéfalo comprende el cerebro y el cerebelo y al tronco, bueno, el cerebro, ya, el encéfalo. La médula espinal, en cambio, se encuentra en el interior de la columna vertebral, está dentro de nuestra columna vertebral. Esta es la vía de conexión entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Entonces, esta se conecta, si se dan cuenta, que en todo nuestro cuerpo. Por esa razón,
Cuando una persona tiene un accidente aquí a nivel del cuello, se corta la información aquí, en la que se dice en la médula espinal. Si yo corto la información aquí en la médula espinal, creo que está estorbando mi video. Ya. Si yo corto aquí la información en la médula espinal, ¿qué estoy haciendo? Evitando la información de todo el resto del cuerpo. Por esa razón las personas se quedan cuadraplégicas. Sí, por eso debemos ser muy cuidadosos cuando realicemos actividades extremas, cuidadosos con el cuello, ¿sí? Si se dan cuenta que si yo le corto aquí la información, ¿a dónde se corta? Todito. Esta médula espinal está conectada con todo el cuerpo, entonces ya no puedo mover los brazos, ni las piernas, ni nada, ¿sí? Lo mismo, lo que sucede es cuando tenemos un accidente acá a nivel atrás en la espalda, acá en la parte inferior, ¿qué es la información que se va a cortar? Con las piernas. Por esta razón la médula espinal se encuentra dentro de la columna vertebral. La columna vertebral es el casco para evitar que nos suceda algo. Por eso tenemos huesos alrededor de la médula espinal. ¿Sí? El sistema nervioso central está recubierto por 3 membranas, los meninges separados entre sí por el líquido cefalorraquídeo. La función de los meninges y del líquido cefalorraquídeo es proteger al sistema nervioso central. Entonces, no solo estamos cubiertos por los huesitos, sino también por membranas para amortiguar los efectos que pueden causar los movimientos bruscos del cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo es muy inteligente porque incluso protegemos nuestra médula espinal. ¿Sí? También saqué de su libro toda la información. Ya. Vamos con el sistema nervioso periférico. En cambio, el periférico se encarga de nuestros sentidos. Este conecta toda la información de nuestro cuerpo y la envía al cerebro. El otro, en cambio, responde a todos nuestros sentidos. ¿Sí? Sigamos el gusto, el olfato, todos nuestros sentidos que están conectados con nuestros músculos. ¿Ya? Dice, comunica el sistema nervioso central con los órganos de los sentidos, encargados de ejecutar respuestas. Ya, los nervios sensitivos están formados por neuronas sensitivas y se encargan de transmitir la información desde los órganos de los sentidos hasta el sistema nervioso central. Entonces, vamos a tener nervios que están colocados en nuestros órganos, ¿sí? Entonces, miren acá, todos estos son nervios, los que están de verde. Ahora vamos a transmitir información de nuestros órganos hacia el cerebro, ¿sí? Entonces, primero tenemos el central y ahora el periférico detalladamente. Estos nervios transmiten la información desde los órganos. Entonces, si digamos alguien me pincha aquí en la mano, entonces la información de los nervios va a viajar por todo esto, va a llegar a la médula espinal y va a llegar al cerebro. Y el cerebro dice, retira la mano, ¿sí? Envía la información para reaccionar. Entonces, los nervios sensitivos transmiten la información desde los órganos hasta el sistema nervioso central, ¿ya? Los nervios motores, formados por neuronas motoras, transmiten impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta los diferentes órganos del cuerpo donde se ha de producir una respuesta. Entonces, los motores, en cambio, la información de las neuronas para enviar los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia los órganos. Entonces, este envía la información desde los órganos y este del sistema nervioso hacia los órganos, ¿sí? Los motores tienen 2 tipos de red nerviosa, según el tipo de movimientos que controlan, la somática y la autónoma. ¿Listo? 2 tipos de nervios motores, somática y autónoma. Somática, los movimientos son voluntarios. En concreto, controla la musculatura esquelética. Y la nerviosa autónoma controla movimientos involuntarios de los músculos. Controla la musculatura cardíaca y la lisa, como la de los vasos sanguíneos y la de los conductos de los diferentes sistemas, de los diversos sistemas. Ya. Entonces, tenemos 2 tipos de nervios, el sensitivo y el motor. En el sensitivo, yo transmito información desde los órganos hasta el sistema nervioso central. Entonces, vamos al dibujito. Tenemos aquí los órganos, digamos que este es mi dedo y alguien me pincha. Entonces, yo envío la información por los nervios
sensitivos, de las sensaciones, ¿no es cierto? ¿A dónde le envío? A la médula espinal, y de la médula espinal al cerebro. Del cerebro yo mando una información diciendo, retira la mano que te están pinchando. Y sale por aquí, ¿cómo se llaman estos nervios? Motores. Los nervios motores que salen del sistema nervioso central. ¿A dónde envía? A los músculos, ¿no es cierto? ¿Y cuál va a ser mi músculo? Mi mano, ¿no es cierto? Va a decir, oigan, retire la mano que le están pinchando, ¿sí? Entonces, acuérdense, dos tipos de nervios. Sensitivo, que yo tengo esa sensación y le envío a la médula espinal y al cerebro, y luego regresa por el nervio motor para dar una respuesta a los músculos, ¿sí? En los motores, estos de respuesta hacia los músculos, tenemos dos tipos, la somática y autónoma. Somática realiza movimientos voluntarios, o sea, yo puedo controlar esos movimientos, puedo controlar cómo muevo mi mano, el mouse, etcétera, así como muevo con la mano el mouse, ¿sí? En la red nerviosa autónoma los movimientos son involuntarios. Por ejemplo, el movimiento del corazón, la digestión, el estómago, no estoy diciendo muévete estómago, no le estoy enviando señales, incluso la respiración. Son autónomos esos movimientos, ¿sí? Y también el movimiento de los vasos sanguíneos. No estoy pensando en cómo se está moviendo dentro de mis vasos sanguíneos la sangre. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Pregunten. ¿No hay preguntas? Parece que no. Ya, vamos con el sistema nervioso periférico. Seguimos en el periférico. Recuerden que este es el periférico, este también. Este es el periférico. Dos tipos de nervios. Sensitivo motor, el motor nervioso somático y autónomo. Facilito. Dentro del sistema nervioso autónomo, entonces, primero hemos clasificado al motor. Tengo una red somática y autónoma. Ahora vamos a los mismo en los motores también. Autónomo, ya. Vamos ahora al autónomo, este de acá. A este, si ven que se clasifica de la clasificación, ¿no? Sensitivos, motores en somático y autónomo. Vamos ahora al autónomo. Al autónomo, ¿qué quiere decir? Que los movimientos son involuntarios. Tengo dos tipos de movimientos autónomos. En el sistema nervioso simpático y parasimpático. Estos sí les tomaron. Esto sí vi en una pregunta que ya voy a clasificar las mías también que tengo por ahí del anterior examen. Controla y regula los órganos internos como el corazón, el estómago, los intestinos. Este es el autónomo. ¿Se acuerdan que les di ejemplos? Que son movimientos involuntarios. Pero se clasifican en dos, el simpático y el parasimpático. El simpático prepara el cuerpo para situaciones que requieren estado de alerta, ¿sí? Como, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que hace cuando estoy en situaciones de alerta? Libero epinefrina, o también conocida como la adrenalina, o la norepinefrina, para aumentar la tasa metabólica de las células y estimular cantidad de azúcar en la sangre, ¿ya? Entonces, el simpático, para situaciones de alerta o de fuerza, donde yo que libero adrenalina y noradrenalina, ¿sí? En cambio, en el parasimpático es para periodos de digestión y descanso. Entonces, en el autónomo es aquellos movimientos involuntarios. En el simpático, para situaciones de alerta. Aquí quiero referirme a que yo aumento la presión, dilato los vasos sanguíneos, la frecuencia cardíaca, los bronquios se dilatan, los pulmones. ¿Qué más? Libero adrenalina y noradrenalina para metabolizar mayor cantidad de azúcar, liberar más azúcar en la sangre. En cambio, el parasimpático para momentos de digestión y descanso, son los movimientos para las situaciones de descanso, ¿sí?
Estimula la producción de enzimas digestivas. Entonces, el 1 es para alerta y el parasimpático para descanso. Estimula los procesos de digestión, micción y defecación. En los ganglios parasimpáticos, las neuronas preganglionares sinaptan con las postganglionares y liberan acetilcolina. Entonces, palabras claves, lo que está de negro. El simpático, situaciones de alerta, libera epinefrina, norepinefrina. El parasimpático para situaciones de descanso, como en la digestión, y que libero acetilcolina. ¿Sí? Nombres raros, sí, tienen que anotarse, hacer un resumen como les dije. ¿Ya? Tenemos que revisar, anotar. Algunas alteraciones al sistema nervioso, como el síndrome de Alzheimer, ataque de apoplejía, que son problemas de circulación en el cerebro. ¿Qué más? Conmoción, que sucede cuando recibimos un golpe muy fuerte en la cabeza. Generalmente sucede en los deportistas. He colocado este deportista que está en el libro. Algunas convulsiones, epilepsia. Y aquí tenemos un ejercicio de una pregunta. ¿Qué? Esta es pregunta del examen. Pregunta del examen que me dice complete el párrafo. Y aquí tengo que leer cuál es el parasimpático, el simpático, cuál produce acetilcolina, noradrenalina, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver esta preguntita de acuerdo a la información que tenemos aquí. Esto les preguntaron, esto que está aquí, esta diapositiva, está en esta pregunta que se han inventado los señores del examen. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver esta pregunta. A ver, le voy a hacer print screen, ¿ya? Les envío al grupo. Y déjenme, y les activo el test. Entonces les activo el test para que puedan realizar en el aula virtual, ¿ya? Entonces primero resuelvan esta pregunta, revisen las diapositivas, esta diapositiva de aquí, y les activo el test para que puedan revisar. Traten de hacer el test, no son muchas preguntas, tenemos todavía media hora para poder corregir el test. Creo que son 10 preguntas o 20, ya voy a revisar. Listo.